¿Quieres conocer 10 reglas que te ayuden a cerrar más ventas? Este va a ser el primero de una serie de 2 capítulos en el que vamos a ver técnicas y reglas, pequeños truquillos que te van a ayudar a cerrar más ventas. Así que si quieres ver las primeras 10, te animo a que te quedes y continuamos. Vamos a ello. Vamos con esas 10 reglas, ese primer paquete de 10 reglas que nos van a ayudar a cerrar más ventas. Tienes que tener en cuenta que muchas van a ser de sentido común, pero que muchas veces no somos conscientes de la importancia de aplicar estas pequeñas cosas de sentido común en el día a día que te van a ayudar a transmitir más confianza y a cerrar más ventas. La primera de ellas es muy sencilla. Seguramente te lo has planteado más de una vez y seguramente lo haces de manera automática, pero a veces no somos conscientes. ¿Y cuál es la primera? Que te sientes, que cojas una silla, te sientes a negociar con tu cliente. ¿Cuántas veces escuchas la frase de vamos a sentarnos y hablar? ¿Por qué? Porque cuando tú estás sentado con una persona, estás transmitiendo, captas su atención, entonces eres capaz de transmitir mejor tu mensaje y que esa persona también te preste toda su atención. Si estamos haciendo un entorno de pie, y créeme que yo a veces me he encontrado en algunas circunstancias en determinados sectores, en especial en el textil, cuando vas a algunas reuniones son de pie, están acostumbrados a utilizar mostradores para que te enseñen los tejidos y muchas de las reuniones son de pie. Y créeme que la energía no es lo mismo estar negociando algo de pie que estar negociando algo sentados. ¿Por qué? Porque sentado ya tienes como el soporte de la mesa, ya tienes dónde apoyar los brazos, ya tienes dónde dejar tus papeles, ya tienes todo ese momento de captar tu atención. Así como te digo que para transmitir información muchas veces es mejor estar de pie, como estoy ahora, a veces en ocasiones, a veces no, casi siempre es mejor cerrar un trato sentados, negociar un cierre sentados, alrededor de una mesa, alrededor de lo que quieras, pero hazlo sentado. Te va a permitir tener el control de la situación. Si estás nervioso, vas a ser capaz de disimular esos nervios. ¿Por qué? Porque no se te va a ver que te tiemblan las piernas, no se te va a ver que no sabes qué hacer con los brazos, siempre los puedes dejar apoyados, tu postura va a ser más relajada. Puedes hacer un movimiento de echarte hacia adelante para que tu cliente note que estás siendo más cercano. Al final se trata de utilizar esas pequeñas cosillas que seguro que utilizas en tu día a día para conseguir eso, transmitir más confianza y cerrar más ventas. La segunda regla, vamos con ellos. La segunda es que siempre, siempre, siempre lleves tu propuesta por escrito. ¿Y eso significa que le dejas la propuesta, se la entregas y le dices, léetela y ya está? No. Lo que significa es que tienes que contarle toda tu propuesta de valor, explicarle todo lo que le estás proponiendo, transmitírselo adecuadamente y después, cuando llegue el momento de tomar la decisión, cuando estés ya en el momento del cierre, esa propuesta tiene que estar por escrito. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces te llaman por teléfono? ¿Cuántas veces te hacen una propuesta y te cuentan determinadas condiciones, pero que no te quedan claras y no sabes después si las recordaste bien, las recordaste mal, te dijo eso, después el vendedor te está diciendo, no, yo en realidad no te lo dije así? Al final genera desconfianza. Cualquier condición, cualquier propuesta que quieras hacer, hazla siempre por escrito, aunque sea una hoja simple de condiciones, pero por favor, tienes que llevar siempre tu propuesta por escrito. Recuerda que tienes un podcast en el que te cuento cómo puedes mejorar tus documentos de venta, pero por favor, tu propuesta siempre, siempre, siempre por escrito. Eso no solo va a hacer que parezcas más profesional, que ya lo eres, estoy convencida, sino que además el cliente perciba que no le estás engañando, porque todo lo que estás diciendo está reflejado en un documento que tiene delante. Incluso no es solo eso, sino que te va a facilitar una cosa muy importante, y es que después tome la decisión sobre algo sólido, incluso que después tome la decisión sobre esa misma propuesta que está por escrito. Y así vas adelantando trámites para llegar al proceso de cierre lo mejor posible. Vamos con la tercera. Tienes que ser capaz de explicar claramente tu propuesta. A veces tendemos a liarnos mucho. Y esto ya no es solo parte del cierre, esto es parte de tu discurso de ventas. Cuando estás hablando, cuando estás haciendo una propuesta, procura ser lo más simple, sencillo posible. Es decir, no le des vueltas, explica las condiciones claramente. A, B, C, D, E. No estés dando vueltas alrededor, si hay alguna cosa que no le gusta o que crees que le va a disgustar. Cuéntala, pero cuéntale qué ventaja tiene alrededor. Intenta siempre contar las cosas claras. No ocultes nunca ni condiciones ni pases por encima de determinadas cosas. Cuenta absolutamente todo. ¿Por qué? Porque como tiene tu propuesta por escrito, si hay algo que tú no le cuentas y está ahí, y encima ese algo
no es algo que le beneficie al cliente, sino que es algo que te beneficia a ti o es una condición que en realidad hace que el cliente se sienta más incómodo, si tú eso lo omites, cuando tu cliente lo lea, va a generar ¿qué? Amigo, desconfianza. Y si generas desconfianza, vas a perder posibilidades de cerrar la venta y de ganar un cliente. Así que, por favor, no le des vueltas. Explica absolutamente con claridad todo, tu propuesta, todas tus condiciones. Eso va a ayudar a que tu cliente tenga claro que en realidad le estás dando toda la información que necesita. No nos cuesta ningún trabajo explicar las cosas porque las conocemos, es nuestro trabajo, sabemos cómo tenemos que vender. Tú sabes perfectamente cómo tienes que vender, sabes perfectamente lo que vendes, sabes perfectamente las condiciones, lo que tienes. ¿Por qué no las contamos? Pues porque a veces nos liamos nosotros mismos. Así que procura preparártelo. Esto no debería ser de este podcast, deberías de salir ya. Antes de llegar al cierre, o te has preparado la venta, no vas a llegar jamás a esta parte. Prepárate muy bien todo lo que vas a contar, de manera que no tengas ni siquiera que mirar qué es lo que tienes que hacer. Ten una pequeña guía. Yo por aquí tengo una pequeña guía de cuáles son las ideas básicas, porque no quiero que se me olviden a la hora de contártelas. Pues tú también lo puedes llevar escrito. Lleva una pequeña guía de qué cosas tienes que contar para que tu propuesta se note más clara, se note que está preparada, se note que el cliente detecte que tú estás haciendo lo correcto, que tú no le estás engañando, que tú le estás dando la información correcta. Fíjate que todo lo que te estoy diciendo, y estoy en la regla número 3, todo está basado en generar más confianza, porque ya lo sabes, si no generas confianza, no vas a cerrar más ventas. Y todo lo que vamos a ver en estas 10 reglas más el siguiente podcast, otras 10 más, es para generar esa confianza adicional que es clave para que alguien dé el paso que le separa entre no comprar y comprar. Recuerda que esto es este paso que separa la compra a la no compra, este trayecto, este camino en el desierto que tiene que recorrer el cliente, lo tiene que recorrer porque tiene un impulso que le indique ir del punto A al punto B. Si no le ponemos el camino fácil, si no le tendemos un puente de oro para que vaya por ahí, nuestro cliente se va a dar la vuelta y no nos va a comprar. Así que facilita todo, prepara todo para que tengamos estas mayores probabilidades. No me quiero extender más, que si no al final, en vez de uno de 10 reglas, hago un monográfico completo sobre cosas a tener en cuenta en el cierre de la venta. El número 4, ¿cuál es la regla número 4? Verás que nunca, nunca, nunca pierdas el contacto visual. ¿Eso qué significa? Que si tú dejas de prestar atención a tu cliente, si tú no estás mirando qué está haciendo, si tú no estás mirando cómo reacciona, cuál es su lenguaje corporal, te está mirando a los ojos, te está intentando averiguar si le estás engañando, ¿no? Mantiene la mirada, baja la mirada, mira hacia arriba, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, mira hacia abajo, se rasca, se abraza, se echa hacia atrás, se echa hacia adelante, tamborilea con los dedos. Nunca pierdas la atención de tu cliente, porque si pierdes la atención del cliente, si no eres capaz de detectar esos pequeños cambios en su actitud, no vas a ser capaz de darte cuenta en qué momento está a la hora de tomar la decisión. Veréis, con el cuerpo transmitimos más información de la que pensamos. Es increíble, creedme, de verdad es increíble lo que somos capaces de transmitir con el cuerpo. A veces ni somos conscientes. Transmitimos tanto en función de si miramos hacia arriba, si miramos hacia abajo, si miramos a la derecha, a la izquierda, si sonreímos o no sonreímos, si apoyamos las manos o no las apoyamos, si somos capaces de transmitir confianza incluso en una situación muy tensa, que no siempre es fácil, pero todo nuestro cuerpo transmite mucha información. Y te animo a que leas unos cuantos libros sobre la comunicación no verbal, el lenguaje no verbal, porque recuerda que la comunicación, el 100% de la comunicación, el 10% son las palabras y el otro 90% se divide entre el tono y nuestra expresión corporal. O sea que fijaros que hay un 45% de la comunicación que se basa en cómo somos nosotros, cómo nos movemos. Así que es muy, muy, muy importante que nunca pierdas ese contacto visual. A ver, tendrás que dejar de mirar en algún momento para hacer lo que estás haciendo, pero tú sabes a qué me refiero. Me refiero a que no pierdas el contacto visual, que aunque te cueste mantener la mirada, y esto es muy importante, que te acostumbres a mantener la mirada, porque sí que sin que sea excesivamente penetrante que pongas a otra persona en una situación incómoda, pero si tú no eres capaz de mantener la mirada, significa que hay algo que estás ocultando. Entonces, mantén siempre la mirada y no te pierdas detalle de lo que te está contando tu cliente. Es muy, muy importante. De ahí vas a saber si tienes que volver hacia atrás un poquito en lo que le estabas contando porque ya has detectado que hay algo que está incómodo, entonces prefieres hacer una pregunta para después avanzar. Si realmente con su actitud te está demostrando que está
mucho más animado y entonces simplemente lo que puedes hacer es darle un pequeño empujoncito para ayudarla a recorrer el camino del punto A al punto B. Y esto solo vas a detectar si estás pendiente de cuál es la actitud de tu cliente, de qué le pasará por su cabeza, de qué sensaciones tiene en ese momento tan delicado como es tomar una decisión de compra. ¿Qué más tenemos? Vamos allá. La número 5, y esto también es muy importante, te lo contaba cuando estábamos hablando de tener las condiciones preparadas y de preparar la venta. Ten siempre un bolígrafo a mano y ten siempre tu formulario de pedido o lo que tengas que necesario firmar a mano. ¿Por qué? Porque como tengas que levantarte, como tengas que decir vuelvo después, ya si vuelves después ya es mucho más complicado todavía, ni te cuento si dices vuelvo mañana. Lleva siempre preparadas las cosas para que en el momento en el que tu cliente dice, bueno, sí, pues me lo quedo, o tú le preguntas, ¿se lo quede? Tenga la posibilidad de firmártelo o cerrar la venta en ese mismo momento. No nos cuesta nada llevar 2 bolígrafos, llevar juegos de documentación. Al fin y al cabo, al final, cuando nos dedicamos a vender, llevamos encima muchísima información, muchísima documentación. Y además ahora esto se puede hacer hasta en una tablet, no necesitas llevar ni un bolígrafo. A mí me sigue gustando llevar bolígrafos porque yo sigo siendo de escribir a mano, pero aún así reconozco que puedes hacer un formulario de pedido en una tablet, se lo puedes mandar, te lo puedes firmar digitalmente, pero ten todo preparado para que puedas de alguna manera garantizar que tu cliente tiene todo lo que necesita para firmar. Incluso depende de que estés vendiendo, muchas cosas necesitan firma manuscrita. Así que lleva siempre un bolígrafo. Yo te aseguro que incluso cuando estoy de fin de semana llevo 2 bolígrafos en el bolso. Es una cuestión de, ¿qué vamos a hacer?, de formación profesional. Así que aprovecha siempre y tiene a mano todo lo que necesites para que tu cliente pueda tomar la decisión de compra. Es más, te voy a decir, no solo llevo los fines de semana en el bolso 2 bolígrafos, también llevo tarjetas de visita porque nunca sabes dónde puedes encontrar a alguien al que le puedas ayudar. Así que ese es otro pequeño truquillo que te llevas en el podcast o en el vídeo de hoy, que este también está grabado en vídeo. Verás, el sentido del humor, como te estaba contando ahora, el sentido del humor, que te estaba haciendo el chascarrillo de las tarjetas, los bolígrafos y demás, ayuda muchísimo a rebajar las situaciones de tensión. El sentido del humor lo que nos va a permitir es que tu cliente se relaje, incluso que tú te relajes. Jugar con el humor es muy, muy importante. Ayuda a que todos nos sintamos mucho más cómodos con la persona que tenemos delante. Y no nos cuesta tanto trabajo jugar con el humor, porque a todos se nos ocurren muchas cosas de manera natural. No me digas que no te surge en algún momento una situación en la que se te ocurre algo que te ha pasado, aunque no tenga nada que ver con tu cliente, y eres capaz de decir algo que tu cliente se relaje, que sonría. Por favor, la sonrisa es tan importante. Y no te diría que para cerrar una venta, la sonrisa es tan importante en la vida. No veáis la de problemas que se resuelven con una sonrisa. Cuando entras con una sonrisa a una reunión, cuando entras con una sonrisa a ver a una persona, todo se relaja. ¿Por qué? Porque por lo menos no entra alguien con una cara de amargado, no entra nadie triste, simplemente sonríes y la vida es mucho mejor cuando sonreímos todos. Si encima además de sonreír somos capaces que la otra persona se ría y apliquemos el humor, hemos ganado muchos, muchos, muchos puntos en esa cuenta corriente de confianza que tenemos que tener con nuestro cliente para que acabe decidiendo comprar. ¿Qué más tenemos por aquí? Por supuesto, la siguiente, la número 7. La número 7 es muy importante porque aquí fallamos, y me incluyo, hola, ¿qué tal? Muchos, muchos, muchos de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que si ya lo hemos dicho una vez no deberíamos decirlo más veces. Insiste siempre una vez más. Una vez que le preguntas al cliente si se lo queda, elige la manera que quieras hacerlo. Una vez que le preguntas al cliente si se lo va a quedar, si lo quiere, cuántos le pones, si 3 o 4, y no te contesta o te dice no, no lo tengo claro, sigues hablando un poco más, sigues contándole cosas, le distraes, utilizas el humor, haz lo que quieras, pero vuelve a preguntar después. Insiste siempre una vez más. Y si ya eres de los que está totalmente confiado en lo que está haciendo y lo que está vendiendo, que ya sabéis que sin confianza no vendemos, si estás totalmente confiado y seguro de ti mismo, insiste otra vez más adicional a la que has insistido antes. Dime una cosa, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes por insistir? Nada. ¿Qué ganas? Ayudar a alguien a través de tu venta. Así que tú fíjate qué importante es ser capaz de insistir una vez más, ser capaz de quitarnos ese velo, que este velo, atención, es muy personal, es muy de nosotros, porque en realidad cuando insistimos o cuando preguntamos nos arriesgamos a recibir un no. Y aunque ya sabemos que el no forma parte de nuestro trabajo del día a día, nos cuesta horrores, horrores recibir no, porque a nadie le gusta que le digan que no constantemente, a nadie le gusta recibir no a lo largo de su día. Pero si tú recibes no, te acostumbras, interiorizas que no es algo personal y además te atreves
y te animas a preguntar, que por preguntar y por insistir no pasa absolutamente nada, verás cómo tus resultados pueden cambiar exponencialmente. Fíjate, te diría que esto de preguntar más, de atreverse a preguntar una vez más, es de las cosas más importantes que puedes hacer, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en los resultados de venta. ¿Por qué? Porque vas a perder ese miedo a insistir. ¿Qué más tenemos? Verás, tienes que ser capaz de tener una buena cantidad de técnicas de cierre. Aunque ya sabéis que yo soy partidaria de que si no has hecho bien tu preparación de la venta, si no has hecho bien todo tu trabajo previo, por mucha técnica de cierre que conozcas, no vas a ser capaz de cerrarlo. También te digo que si tú has hecho bien todo tu trabajo previo, pero luego cuando llegas al momento del cierre no sabes gestionar las objeciones o no tienes técnicas de cierre, al final tampoco vas a vender. Se trata de combinar las dos cosas. Si es cierto que si has hecho un buen trabajo previo, es posible que al cierre de la venta no haga falta ni que utilices alguna técnica de cierre. Pero como los humanos, las personas, tenemos mucha aversión a la toma de decisiones, mucha aversión al riesgo, es muy posible que tengas que pegar ese pequeño empujoncito para llevar a tu cliente del punto A al punto B. Y eso solo lo consigues cuando tienes técnicas de cierre, cuando eres capaz de utilizar todo lo que has estado viendo a lo largo de toda la reunión, más todo lo que tú sabes, y con algunos truquillos y técnicas de cierre llevar a tu cliente a tomar la decisión. Es muy, muy, muy importante, porque si no tienes variedad, al final acabarás utilizando la A, la B y la C, o ya sabéis lo que dicen, sota, caballo y rey. ¿Y eso qué significa? Que como no estás aprendiendo continuamente, como no tienes un buen arsenal, al final tus técnicas de cierre empezarán siendo buenas, pero con el paso del tiempo, si no las vas reciclando, es como cualquier otro conocimiento, se nos va quedando obsoleto y tenemos que estar aprendiendo continuamente. Veréis, yo tengo libros por aquí, tengo libros de técnicas de cierre y cada vez estoy aprendiendo más. Y de hecho, bueno, ya lo sabéis, tengo un curso ahí que está a puntito de salir del horno, donde vamos a ver cómo tratar objeciones y técnicas de cierre, en el que recojo toda mi experiencia a lo largo de todos estos años. ¿Por qué? Porque nunca tienes que dejar de aprender, porque es tu manera de vender más, es tu manera de ayudar a los demás. Veréis, vamos con la número 9, que no me quiero extender, que al final se va a hacer un podcast largo y quería que fuese una guía práctica que tuvieseis siempre a mano. Tienes que intentar estar lo máximo posible con tu cliente. ¿Y por qué suspiro? Porque tendemos a pensar que cuando tu cliente te dice, un segundito que voy a preguntar, y se levanta, es una buena señal. ¿Es una buena señal? En algunos casos sí. Pero lo más importante es que también seamos conscientes de que si tu cliente se levanta a preguntar y tarda 10 minutos, se habrá cruzado con no sabemos cuántas personas por el pasillo, si es virtual y te ha dejado porque atiende una llamada, está pasando más tiempo. Y al final estamos en un tiempo en el que la temperatura de la venta, la temperatura que habías creado en esa reunión va bajando porque no estás con tu cliente al lado, no estás a su lado, no le estás ayudando a mantener esa urgencia a la hora de vender. No estás manteniendo el clima adecuado para gestionar la venta. Por eso es tan importante que si tu cliente se tiene que levantar, te ofrezcas a acompañarle. Si tiene que ir a hablar con alguien para hacer alguna duda, te ofrezcas a ir tú. Y si eres tú el que se tiene que levantar para rellenar otro papel o buscarlo en otro sitio, poner folios en la impresora, no tengo ni idea para qué tienes que levantarte. Si eres tú el que se tiene que levantar, invítale a que te acompañe. Eso va a hacer que tu cliente esté siempre contigo, no le dé tiempo a distraerse con otras cosas y mantengas esa temperatura adecuada para que tome la decisión. Y el último truquillo del día de hoy, lo que te voy a decir es que trata siempre, absolutamente siempre, a ese cliente potencial como si ya fuese un comprador habitual tuyo. Trátale, háblale, cuéntale todo como si ya comprase. ¿Y eso qué significa? Pues que no le tienes que decir, si usted compra, cuando ya tenga este producto, cuando ya tenga, como si ya lo tenga, cuando esté en su casa, cuando lo esté usando, cuando disponga de este sistema, utilízalo siempre de manera que el cliente ya vaya sintiendo que eso es suyo. Trátale como si ya lo comprara. ¿Por qué? Porque, bueno, esto podemos ir mucho a psicología de las ventas, ¿no? De si tú tratas, o psicología de la vida en general, que si tú crees algo al final se acaba creando, pero no quería entrar en esa parte más filosófica, pero sí porque lo que vas haciendo es que tu cliente se va sintiendo poseedor de eso que le estás vendiendo, va siendo consciente de que lo que le estás vendiendo puede ser suyo o lo siente como suyo. Y si lo siente como suyo, ¿adivinas qué pasa? Que hay un alto índice de probabilidades de que acabe comprándotelo, porque lo siente como suyo.
Si no somos capaces de hacerle ese pequeño twist, esa pequeña vuelta de tuerca en lo que estamos comentando, en lo que le estamos contando a nuestros clientes, en cómo estamos transmitiendo nuestro discurso, ¿significa que no va a comprar, Marta? No, pues probablemente acabe comprándote si lo has hecho bien el resto. Pero significa que no se va a sentir tan de dentro, no va a sentir tan suyo lo que le estás vendiendo. Si tú le involucras de manera que sienta que eso que le vas a vender ya es suyo, caerá casi de manera natural la sensación o la urgencia a la hora de vender, a la hora de comprar. Que esa es otra de las claves cuando estás vendiendo. Tienes que transmitir sentido de urgencia. No significa que estés diciendo esta es la última oportunidad, es una pena que no lo compre ahora. No, tiene que haber cierta sensación de que se pierde algo si no lo compra. ¿Por qué? Porque todos tenemos la costumbre de que si nos dan 3 semanas para hacer algo, hacemos en 3 semanas, si nos das 3 días, lo hacemos en 3 días, si nos dan 3 horas, lo hacemos en 3 horas y si nos dan 30 minutos, lo hacemos en 30 minutos. ¿Por qué? Porque tendemos a ocupar el máximo tiempo que nos dan. No hay nada que haga que tu cliente, no hay nada diferente en la mayoría de los casos, y evidentemente hay excepciones, que haga que tu cliente no puede tomar una decisión ahora en vez de dentro de 3 semanas. Salvo, digo, excepciones en proyectos muy complejos, con muchos procesos de evaluación y de aprobación y demás. Pero en el día a día, muchas veces tu cliente está capacitado perfectamente para tomar la decisión en ese mismo momento. Y esto es un pequeño truco de técnicas de cierre. No me quiero extender más. Os repito, si queréis, las 10 reglas, los 10 siempres que tienes que tener en cuenta para poder cerrar una venta. Acuérdate de sentarte, de estar siempre sentado cuando estés negociando. Acuérdate de que tienes que tener siempre la propuesta por escrito, que tienes que explicarla correctamente, que mantengamos siempre el contacto visual, que por favor, llevemos todo preparado para que nuestro cliente pueda firmar o nos pueda aceptar la propuesta en ese mismo momento. Que siempre aprendas a usar el humor para aliviar la presión. Que además insistas una vez más y si puedes 2 veces más si te sientes cómodo, que también lo hagas. Que tengas un buen arsenal de técnicas de cierre. Que además estés siempre en continuo contacto con tu comprador, de manera que no dejes que baje la temperatura. Y el último de ellos es que, por favor, le trates como si ya lo hubiese comprado, porque eso te va a ayudar mucho a conseguir más cierres. Así que te dejo por aquí el podcast de hoy, el vídeo de hoy. Cuéntame qué te ha parecido. Estate atento a la siguiente parte de estas técnicas de cierre, que yo creo que ya por las fechas en las que estamos, que ya estamos, bueno, que estamos en junio, es increíble. Pues a lo mejor si me da tiempo irán este mes y si no, os aviso ya que va a haber un parón del podcast en julio y agosto. Hay que descansar, le vamos a dar una vuelta a todo el podcast con nuevo contenido, con nueva manera de hacer las cosas y volver en septiembre cargadita de nuevas cosas y de nuevas entrevistas, de nuevas maneras de transmitiros más información y más contenido de valor que os ayude al final a vender más para que podamos ayudar a más personas a tener aquello que necesitan. Te recuerdo que dentro de nada, en muy poquito, a partir del día 14 de junio estará disponible el curso para tratamiento de objeciones y cerrar más ventas aplicando la ética comercial. Os dejaré toda la información en la comunidad de iVoox y aquí en las cajitas del vídeo. Y si tenéis información o si me queréis seguir en redes sociales, os lo iré contando también por allí. No me extiendo más, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. No dejéis de comentarme qué os ha parecido. Si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen más notificaciones y así entre todos podamos ayudar a vender más y aportar muchísimo más valor a los demás. Nos vemos en el siguiente vídeo.